¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias nuevamente por brindarme de su tiempo y de su atención. Un gusto enorme poder estar con ustedes nuevamente. Habíamos estado un poquito alejados por cuestiones de chamba, cuestiones de proyectos. Y bueno, pues eso nos mantuvo un tanto cuanto ocupados y un poquito alejados de con ustedes por estos medios. Bueno, platicarles, ¿no? Creo que el tema hoy en común denominador y dentro de la situación que se vive hoy por hoy en nuestro México, pues es la nombrada contrarreforma energética que propuso el Ejecutivo Federal por ahí a principios de este mes. Y bueno, platicar un poquito, ¿no? En ese sentido y en ese tema y como se dice por ahí, ¿no? El que es perico donde quiera es verde. Una frase eh, un tanto cuanto común, un tanto cuanto ordinaria, un tanto cuanto pues burda, ¿no? En ese sentido, pero sin embargo es una frase también que nos invita mucho y que nos dice mucho de la competitividad, nos invita mucho a dar lo mejor de nosotros mismos y el que pues demostremos con hechos y con sustentos lo que estamos presentando y lo que estamos diciendo. En ese sentido, pues, desgraciadamente muchas veces los mexicanos o la mayoría de la gente nos dejamos guiar por el discurso, nos dejamos guiar por un discurso platicado bonito, ¿no? Eh, por un discurso que se vuelve paternalista, se vuelve sensación, se vuelve emotivo, porque quien lo platica envuelto en la bandera de México, diciendo que lo que está haciendo es pues por el bien de México y de la nación. Y bueno, pues en ese sentido, y retomando la frase que inicié, hay que ver un poquito de lo que es la historia de México en estos 3 últimos años. Se dijo y se prometió que la delincuencia iba a bajar, situación que no es así. Es un tema que hoy por hoy en promedio mueren 100 mexicanos y de esos 100 mexicanos 10 son mujeres. Se dijo también que los precios de los combustibles, la gasolina y el gas iban a bajar y no es así. Hoy por hoy se le echa la culpa a la iniciativa privada, se le echa culpa a los extranjeros, se le echa culpa a mucha gente, ¿no? Y creo que hoy por hoy algo que como personas, como individuos y como mexicanos no podemos hacer es echar y repartir culpas, sino lo que más nos necesita es que nos apliquemos y nos enfoquemos a resolver las situaciones y las problemáticas. Los combustibles no han bajado, el precio del gas tampoco, la inseguridad tampoco. Eh, el Producto Interno Bruto que se dijo que se iba a crecer alrededor de un 4% y que íbamos a llegar hasta un 6%, no ha sido así. Sí, sí llegó y pegó la pandemia, pero sin embargo, pues hay que hacer una evaluación a nivel mundial, ¿no? De que otros países en situaciones más precarias con las que vive México, pues han salido mejor adelante y han manejado mejor este tema. Entonces, pues hoy por hoy hemos visto que las decisiones, las propuestas y todo lo que en su momento se prometió y se dijo que iba a cambiar para mejorar, pues no es así. Y bajo ese evaluación, bajo esa óptica, pues realmente esta contrarreforma pues no tiene otro resultado más que ser en contra y en perjuicio de México y de los mexicanos. En primer lugar, se va a terminar la libre competencia porque nuevamente va a quedar todo a, a decisión, a autorización, a, a que diga CFE si sí o si no. ¿Qué pasaba cuando anteriormente nada más se tenía eh, una sola compañía telefónica en, en, en México y que esa única empresa telefónica pues nada más tenía el monopolio de los celulares, ¿no? Y bueno, pues conforme se abrió este mercado,
Hoy por hoy tú y yo y cualquier persona que nos está visualizando, que nos está viendo, pues ve que hay competencia y hoy pues hay varias marcas en el mercado que te ofrecen los mismos servicios y se pelean hoy por hoy por brindar mejores planes, por brindar mejor servicio y por dar mejor atención. Y ya cada quien vemos a lo que más nos conviene, con quién contratar y tener nuestro servicio de teléfono. Y entonces, pues así está el tema, ¿no? Entonces yo creo que esta situación no va a venir a resolver el tema, no va a venir a salvar, no va a venir a defender los intereses de los mexicanos, creo que al contrario. Hoy por hoy en la iniciativa privada muchos de los costos que tienen y el valor de venta que tiene su producto final o su servicio final, pues está basado en los costos de producción, en los activos, en los pasivos de la empresa. Y las empresas privadas lo que buscan siempre es tratar de minimizar y bajar sus costos para que el precio final que va a tener su producto pues esté dentro de los márgenes, se encuentre dentro de la competitividad, sea de calidad, sea de calidez, sea fiable. Y al no tener competencia, al no tener algún competidor más en el mercado, pues bueno, se vuelve nuevamente el monopolio y se tiene la problemática pues de que ahora sí que pues vamos a tener que pagar la luz al costo que se nos brinda. Y bueno, pues platicar un poquito, ¿no? De lo que yo durante los 21 años que trabajé para Comisión Federal de Electricidad, insisto, es una noble y una gran empresa, pero creo que hoy por hoy los manejos que se están haciendo a través de los directores, de los responsables y de los líderes que representan a la base trabajadora, no está siendo la visión correcta, no está siendo lo mejor. Y lo que yo alguna vez comenté hace tiempo es que se quieren subsanar problemáticas internas que se tienen en la CFE y al regresar el monopolio, al regresar todo el tema de energía a manos de CFE, pues les aseguro que las tarifas no van a bajar, al contrario, van a seguir incrementando. ¿Por qué? Porque los costos asociados que tiene hoy por hoy la CFE son muy altos, son muy caros, no solamente en la operación, en mantenimiento, sino también en el pago de salarios, en el pago de por temas ahí que traen ahí con financiamientos, de créditos, y son situaciones que hoy por hoy se han acrecentado, se han hecho más fuertes hoy por hoy y están emitidas en la página de la CRE las tarifas con las que CFE genera energía y el costo con lo que los particulares generan energía y hay una diferencia enorme, hay puntos o hay generaciones que están hasta 4 veces por arriba de lo que genera un particular. Entonces, pues sí, sí es muy bonito el discurso, pausado, tranquilo, bonito. Lo dice una persona ahí que tiene muchos años dentro de la política, que tiene mucho tiempo en el tema de la oratoria y de saberse vender. Sin embargo, no va a ser lo ideal para México. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no se ataca de raíz y si no se ve realmente las problemáticas para que se puedan volver eficientes los costos de operación, de mantenimiento, y hoy por hoy, por ejemplo, los pasivos laborales que tiene CFE pues, se han incrementado mucho. Y hay temas sensibles, hay temas interesantes ahí porque pues va en base también a la relación laboral que se tiene con los empleados, va en base también a los años de servicio. Pero insisto, ¿no? Hay un problema y una situación trasfondo que creo que debería de primero atacarse, de atenderse, de poder llegar a buenos arreglos, a buenas negociaciones para que la CFE pueda tener mejores resultados. Al cancelar la reforma energética que actualmente se tiene, al adoptar esta contrarreforma que se está proponiendo, pues insisto, ¿no? La historia en estos 3 años nos ha dejado en visto que todas las propuestas y todas las promesas que se han hecho por parte del Ejecutivo Federal en estos 3 años, que ya es bastante tiempo para que se notaran cambios, pues no han sido así. Y pues esta reforma yo no le veo manera de que pueda subsanar o de que pueda ser eficiente y de que pueda ser un éxito.
De por sí la situación política económica del país es complicada, las inversiones están muy frenadas, están muy retenidas y tanto los inversionistas mexicanos como inversionistas extranjeros, pues cada día se piensan un poquito, ¿no? en poder hacer inversiones porque no hay certeza, no hay seguridad en lo que pueda suceder más adelante. Y bueno, pues eso va a pegar en varios rubros, ¿no? Esta reforma no solamente pegaría en temas energéticos ni en los bolsillos de México ni de los mexicanos, sino que también estaríamos ahuyentando, estaríamos dando incertidumbre y estaríamos dando mucha inestabilidad al tema de inversión privada, al tema de inversión mexicana, al tema de inversión extranjera. Y pues eso es vital para el desarrollo de México, eso es vital para el desarrollo económico de todos y cada uno de nosotros. Y está en juego y está muy preocupante eso. Además, también se estaría incumpliendo con los tratados que México tiene firmados en los acuerdos de París y en Kioto, donde México anteriormente pues había sido un participante activo, proactivo, donde estaba fincándose metas para tratar de reducir las emisiones de CO2 y con eso poder minimizar el impacto y la huella de carbón. También en esos foros pues hay incentivos para los países que estaban cumpliendo sus metas o que cumplen sus metas y en este caso se corre el riesgo de que México deje de cumplir sus metas, deje de cumplir sus objetivos y bueno, pues que quedemos fuera, que tengamos sanciones y que ya no tengamos acceso a esos recursos. Y es algo que también yo he platicado en otros videos. Eh, Haciendo un poquito ahí de historia, o no de historia, simple y sencillamente hace un año que yo empecé a grabar estos videos, llegué a tomar los temas del costo de las tarifas domésticas, de las tarifas para cada uno de nuestros hogares, y yo pronosticaba que iba a haber un aumento, que iba a haber una situación y que iba a ser, pues no en beneficio, sino que en contra de los mexicanos quienes en el día a día pagamos el recibo de manera mensual o de manera bimestral. Y a un año de que grabé yo esos videos, hoy por hoy he tenido afortunadamente mucha aceptación, he tenido más vistas, he tenido más consultas donde gente me ha dicho, oye ingeniero, efectivamente está pasando, oye ingeniero, ya me pasó, oye ingeniero, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues va esto a pegar de manera increíble en todos los aspectos porque lo veíamos en la semana pasada dentro de los foros que se dieron en la expo virtual de Constructor Meet. Eh, el mismo personal del SENACE y de la CRE ponen en el centro la energía eléctrica y de la energía eléctrica dependen pues muchas cosas, ¿no? La industria alimentaria, la industria farmacéutica, hospitales, o sea, realmente giramos hoy por hoy y día a día en el consumo eléctrico. Y el hecho de que se pueda llegar a encarecer y de que tengamos esa situación, pues va a ser una problemática. Sin embargo, también hoy en día el Ejecutivo se cura en salud, ¿no? Y dice, no, es que si no se atiende van a empezar con apagones. Entonces se vuelve un poquito contradictorio el tema porque por un lado dicen, presumen y aseguran que tienen la infraestructura suficiente para generar la energía en exceso de lo que México consume. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Pues porque se ve en el día a día, ¿no? Digo, habría que preguntar y habría que ver de todas las plantas hidroeléctricas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, pues que se diga cuál es la potencia instalada, cuál es la capacidad de generación que se hizo, pero por otro lado que nos digan cuál es la realidad y cuánto es lo que generan hoy por hoy en día esas hidroeléctricas, ¿no? Entonces, pues se va a ver que hay una deficiencia y hay un tema enorme. ¿Por qué? Pues porque son hidroeléctricas que yo creo que la más joven ha de tener alrededor de los 20 años y que desgraciadamente algo que también hay que comentar es que en administraciones y sexenios pasados pues realmente se recortaron muchísimo los presupuestos y bueno, pues al haber recorte de presupuestos pues se pone en una lista, ¿no? Cuáles van a ser los gastos que se van a empezar a reducir, minimizar o en su dado caso hasta quitar. Y bueno, pues se ha visto afectado mucho el tema del mantenimiento eléctrico, ¿no? Y el mantenimiento de la infraestructura, pues es vital.
Es vital para que eso se pueda seguir manejando, para que se pueda seguir generando y para que pueda seguir distribuyéndose y transmitiéndose la energía a cada uno de nosotros. Un ejemplo muy claro que se tiene actualmente, pues es el tema, el año pasado falló por ahí la subestación Coyoacán. Es una subestación que hoy por hoy sigue siniestrada, sigue sin estar en operación. Toda la carga de esa subestación está trasladada a demás subestaciones a través de los circuitos y son circuitos que hoy por hoy pues están trabajando al doble de su capacidad y que es infraestructura que se sigue desgastando. Entonces, sí se vuelve un tema contradictorio porque por un lado dicen y aseguran tener la infraestructura, que sí la hay, me consta, pero por otro lado la situación y el estado que tiene esa infraestructura pues no es lo ideal y no es lo que uno quisiera para que estuviera operando y trabajando al 100%. Entonces sí es un tema bien interesante porque yo hoy por hoy, sin el afán de ser ni malinchista ni ser pesimista, yo digo que esta reforma eléctrica que se está planteando actualmente tiende a fracasar y tiende a pegar dolosamente y fuertemente a México en muchos aspectos, en el aspecto político, en política exterior, en el TECMEC, con los acuerdos que se tienen firmados en dicho acuerdo, en dicho contrato, con los acuerdos que platicamos de París y Kioto, nos va a pegar fuertemente al incentivar, al motivar la inversión extranjera, porque pues a qué vienes a instalarte a un país donde la electricidad va a costar más cara, eh, y que no tienes pues ninguna garantía ni certidumbre de nada. Entonces, sí va a ser ahí un tema de mucha conciencia para quienes voten a favor de esta reforma, porque realmente no están viendo la magnitud del daño que puede causar a México y a los mexicanos. Entonces, esperemos que por ahí los diputados tomen conciencia, esperemos que los diputados se puedan asesorar, puedan generar mesas de análisis, de discusión, en la que puedan ver y puedan analizar todos los posibles escenarios en los que va a tener afectación el hecho de que se acepte esta reforma energética que propone el Ejecutivo. Es una reforma que lo que yo la leí, lo que yo vi, eh, está sustentada por ahí en algún par de mentiras y es triste, yo también lo he dicho, que la administración actual del gobierno federal y de la propia CFE pues no es necesario que sustente los temas con mentiras. Creo que en lugar de ayudar perjudica, porque la verdad en algún momento sale a la luz. No soy yo para decir dónde están las mentiras, en ese sentido, porque no es mi función, no voy a meterme en ese tema, pero ellos saben dónde están sustentadas y dónde están plasmadas, ¿no? Entonces también el presentar ese tipo de situaciones ante un Congreso de la Unión que merece todo el respeto, pues no es justo, no es válido. Pero bueno, eso es el proceder que tiene actualmente la administración pública federal, que tiene el presidente en sus manos, y quienes siguen esa comparsa, siguen ese tono de lineamiento. Y la verdad es que, pues les digo, ¿no? Si no ha mejorado la seguridad, si no ha bajado el precio de la gasolina, si no ha bajado el precio del gas, pues son temas sumamente interesantes. Sí hay que hacer un tema muy grande en temas energéticos. En otros países del mundo donde se extrae petróleo, se tienen refinerías pues muy equipadas con equipamiento de última generación, y no pasa lo que pasa aquí en México, ¿no? Aquí en México pues basta ver aquí en Salamanca, cómo se quema diariamente el gas que sale, y cómo cuando los pozos de perforación, y bueno, pues al final de cuentas eso es energía que se está pues tirando, se está desaprovechando. Habría que ver y habría que pensar mejor en cómo poder utilizar ese gas, cómo poderlo tratar, cómo poderlo refinar, cómo poderlo usar
para que forme parte de los procesos en el día a día y nos brinde energía en vez de estarlo quemando y en vez de estarlo tirando, ¿no? Entonces, sí nos hace falta mucho, creo yo que eh, quienes están en hoy por hoy, se va a oír un poquito racista y no es racista en el comentario ni mucho menos en desprecio, pero si los jugadores de fútbol, por ejemplo, empiezan a una temprana edad a jugar a los 17, 18, 16 años, pues su vida profesional, su vida este, de rendimiento, pues termina cuando mucho a los 40. Todavía vemos jugadores ahí a los 40 años, ¿no? Y no es malo, pero el tipo de actividad que ellos tienen pues, les obliga a que den todo por el todo en un tiempo muy corto y que a temprana edad se retiren porque de otra manera van a tener más daños y más consecuencias, ¿no? Y esto pasa también en el día a día, ¿no? Eh, Hoy por hoy creo que hace falta gente nueva, gente con visión, gente con conocimiento, gente con la periferia de lo que necesita y requiere hoy por hoy el mundo en todos los aspectos, ¿no? En cambio climático, en tecnología, en procesos, en rentabilidad, en estar teniendo esa visión y no tener una visión de los años 70 y de los años 80 que en su momento fue buena, que en su momento trajo mucha productividad, trajo mucha actividad, trajo mucha innovación, pero que ya pasó ese tiempo y bueno, pues quienes vivieron ese tiempo hoy siguen o hoy están manejando una de las principales empresas a nivel mundial de energía. También en el tema ahí de los representantes obreros, patronales, pues también, digo, no tengo nada en contra de la gente de la tercera edad, pero es gente que ya está arriba de los 80 años, 86 y próximos a cumplir 90 años, y que creo yo que ya deberían de estar ellos jugando otro papel, deberían de estar ellos como consejeros, deberían de estar ellos como asesores, deberían de estar ellos, sí, pero con otra gente al mando, con otra gente dirigiendo, con otra gente viendo las necesidades que hoy por hoy tienes tú, tengo yo, y que van a tener nuestros hijos el día de mañana. Eso es lo que tenemos que ver y no simple y sencillamente regresarnos 40 años atrás, 30 años atrás y querer hacer lo que en su momento fue un boom y fue un auge. Sí, lo fue, pero lo fue en su momento y hoy por hoy lo que están proponiendo no está de acuerdo a las necesidades globales que tiene el mundo, no está de acuerdo a tus necesidades, a mis necesidades y no está de acuerdo a lo que hoy por hoy necesita México y los mexicanos. Entonces, ese es mi comentario el día de hoy en tema de la famosísima contrarreforma energética. No le auguro un beneficio, al contrario, va a ser un tema que va a adolecer mucho y algo que los políticos o que todos los políticos que se han dedicado durante toda su vida, porque esa es una carrera, ese es un tema y bueno, muy respetable, simple y sencillamente no lo ven. ¿Por qué? Porque a ellos y a todos los funcionarios y servidores públicos les llega la lana del erario público y no saben lo que al erario público le cuesta generar ese recurso. Da coraje, ¿no? El ver cómo se van los impuestos, dan muchas situaciones y creo que habría que tener un poquito de conciencia en ese sentido. No digo que esté mal su trabajo, pero sí creo que tienen que ver un poquito más allá de cómo se comporta la sociedad, qué requiere la sociedad y qué es lo que requiere México para salir adelante y que realmente sea una transformación, ¿sí? Y no un retroceso de 40 años en menosprecio y en menoscabo de todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues esos son mis comentarios. La verdad es que espero yo que por ahí en la Cámara de Diputados no se apruebe, espero yo que, que se tome conciencia en esto. Sí, sí va a pasar situaciones porque pues ahora va a ser, ay, no quisieron jugar conmigo, pues me quedo con mi balón y a ver cómo juegan y a ver cómo resuelven el tema, porque casi estoy seguro que así se va a escuchar y así se va a ver. Casi estoy seguro que así lo estoy viviendo en ese sentido, pero créanme, señores, que el generar electricidad con medios renovables a través de empresas privadas que tienen que manejar, limitar
y tener sus costos de operación y producción bajos para que puedan tener competitividad en el mercado es lo mejor que nos puede pasar, para que de esa manera podamos tener una variedad, sobre todo los industriales, sobre todo los grandes consumidores de energía, que son quienes mueven realmente al país. En el tema del suministro básico, pues bueno, nos seguiremos quedando con CFE. Ellos van a seguir diciendo que están comprando energía muy cara, pero pues no es que la compren, así tal cual están produciendo, porque si vemos las tablas de generación que tiene la propia CRE, la propia CFE y el propio SENACE, podemos ver ahí los costos que tienen los productores externos y los productores que tiene CFE. Y vuelvo e insisto, los costos de cualquier producto, de cualquier servicio, van asociados a los costos internos que tengamos. Entonces, si no vemos esa situación y si no podemos equilibrar ese sentido, los costos de CFE se van a seguir incrementando, porque pues hay que mitigar las pérdidas técnicas, las no técnicas, y pues desgraciadamente también las malas situaciones y malas prácticas que hoy por hoy aún se siguen teniendo, y que todos quienes fuimos trabajadores sabemos que tenemos que ponernos mucho la camiseta y de hacer y poner mucho en nuestra parte para que esto resulte. De otra manera no va a ser así, va a ser un tema complicado, va a ser un tema complejo, y el día de mañana pues es muy probable que la CFE esté como está el día de hoy, Petróleos Mexicanos, ¿no? Con pérdidas fuertes de manera anual, y pues es un barril sin fondo, ¿no? Por más recurso que se le inyecte, por más recurso que se le inyecte a lo mismo, el resultado es el mismo. Tienen que cambiar las cosas de hacer las cosas, tienen que cambiar la forma, perdón, de hacer las cosas, tienen que cambiar muchas situaciones de manera interna para que esto se vea reflejado. No es un cambio de un día para otro, eso es cierto, pero también si no se da el primer paso, no va a empezar. Y la reforma energética actual le da y le brinda muchas posibilidades a CFE. Yo lo he dicho y lo sostengo, ¿no? Tiene un abanico de posibilidades, tiene un mar de oportunidades CFE para poder aprovecharlas a su favor y poder ser un competidor más eficiente, activo y proactivo en la reforma energética actual. Desgraciadamente no lo han querido hacer, no lo han hecho, y eso va a pesar y va a doler mucho. Esperemos pues que la famosa la contrarreforma energética pues no pase, no trascienda, y que el gobierno y los directores y los dirigentes actuales de CFE, y quienes están inmersos en el tema, tengan otra panorámica y tengan otra visión para que sean las cosas diferentes, y al final de cuentas quien más va a ganar va a ser México y sobre todo los mexicanos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, pásenla bonito, un placer estar con ustedes, un gusto saludarlos por estos medios y estamos en contacto. Hasta luego.